Y luego trombocitopenia megacarocítica. Generalmente les da como recién nacidos menos megacariocitos sin anomalías, evolución, anemia aplásica o leucemia, mutación en el gen del receptor de trombopoyetina, algunos severos, otros más leves. Pero aquí, para los hematólogos adultos, debo decirles que ahora hay un número razonable de adultos con anemia aplásica. Cuando se secuenciaron sus genes, se encontraron homocigotos para mutaciones de Schwarman o de anemia. O sea, que hay que conocer estas cosas, aun cuando puedan pensar que en su población puedan ser menos comunes. Trabajo en el Instituto de Cáncer y tengo que recordarles que son síndromes muy propensos a cáncer, particularmente la disqueratosis y Fanconi, con 320 de 2,000 pacientes de Fanconi en la literatura, cercanos a 200 leucemias y 200 tumores sólidos, y una par de docenas que tienen más de un cáncer. Probablemente continuaremos viendo más y sobreviven a esto. Disqueratosis, 51 cánceres en 42 de 550 pacientes, 6 con 2 o más cánceres. Los tipos de cáncer se enlistan aquí y están en el artículo. Realmente dependemos en especialistas no hematólogos para que identifiquen a estos pacientes y puedan hacer el tratamiento apropiado y las referencias apropiadas. ¿Cómo se hacen los estudios para anemia aplásica? Se comienza con la historia, no es diferente de todo lo demás en medicina: enfermedades, medicamentos, toxinas y particularmente historia familiar. Hacer un buen examen físico, talla, peso, anormalidades congénitas, laboratorios, biometría hemática, frotis sanguíneo, hemoglobina, médula ósea, volumen celular medio, DNA viral. Hacer laboratorios especiales según se necesiten para las cosas apropiadas para las que tamizan. Si sospechan altamente uno de estos trastornos como disqueratosis y no saben a dónde medir los telómeros, envíenme un email. Nosotros no lo hacemos, pero sí los podemos referir. Trabajar en enfermedades autoinmunes y tipificar al paciente y la familia en caso de que se requiera un trasplante. Bueno, hay diferencias entre el adquirido y el heredado. Apoyo de atención, transfusiones, antibióticos se pueden proporcionar, pero no miembros de la familia si es heredado. La inmunosupresión, en nuestra experiencia, funciona en algunos adquiridos y no en los casos heredados. Andrógenos funcionan en el heredado y no en el adquirido. GCSF y eritropoyetina se puede utilizar según se requiera. Evolución clonal ocurren en los dos, aunque PNH se ha reportado nada más en un paciente con Fanconi. Trasplante de células troncales en los dos y tumores sólidos, particularmente después del trasplante en el adquirido y en el heredado antes del trasplante, pero también mayor tasa después del trasplante. Esta es la última diapositiva antes de llegar a las pruebas. Prueba para Fanconi es rotura cromosómica, disqueratosis, la longitud de telómero para Diamond Black Fand, ADA de eritrocitos para Schwachman, enzimas extrapancreáticas, no diabetes, para neutropenia severa congénita, megacariocítica, trombocitopenia y otras. No hablé de algunas de ellas. Todos son diagnósticos clínicos para empezar: eritrocitos grandes, hemoglobina fetal alta, para mí es heredado más que adquirido. Se puede secuenciar a los genes candidatos o los métodos NextGen de secuenciación pangenómica o WS. Tenemos un sitio de internet. Si se van a ese sitio y le dan clic a las diferentes pestañas, van a poder aprender más, como nosotros lo hacemos en nuestra institución, y de qué se tratan todas estas enfermedades. Está diseñado para familias y para médicos. Muy bien. Vamos a mis preguntas. Caso. Mujer.
de 45 años, que la refirieron a un centro médico grande de Estados Unidos porque estaba cansada. Cuenta sanguínea hemoglobina de 8.5, que es baja, virus MCV, volumen celular medial 105, 40.000 de plaquetas, leucocitos 2.000, de los cuales 20% eran neutrófilos. La cuenta de neutrófilos era baja. Examen físico normal, pero con una ligera deformidad de su pulgar. La historia mostró que a los 22 años, cuando tuvo un accidente en motocicleta, tenía 90.000 plaquetas, y a los 35, cuando estaba embarazada, su hemoglobina era 7 y 20.000 de plaquetas. Me dijeron dos opciones, no 4, es más fácil, o es verdadero o es falso, que el diagnóstico más probable sea ITP, trombocitopenia inmune. Pongan la musiquita y voten. Y la respuesta es... Bien, han estado escuchando. Es falso. No tenía ITP, trombocitopenia inmune. Los que pensaron que sí se enfocaron en la cuenta plaquetaria, los que dijeron que falso, se enfocaron en varias otras cosas. Vámonos a la diapositiva. La respuesta era falso. No tiene ITP, tiene pancitopenia. No una sola línea, sus células son grandes, no tienen neutrófilos y por supuesto trombocitopenia. Cuando se hizo la médula ósea, su celularidad era del 5%. Eso no es ITP. Lo básico es siempre hay que hacer una médula ósea si más de un linaje o línea celular está involucrada. A mí me gusta hacerlo, no importa cuántas sean. Siguiente pregunta. Ahora deciden que tiene anemia plástica adquirida y que inmediatamente debe recibir un trasplante de uno de sus hermanos compatibles de HLA. ¿Verdadero o falso? Falso. Otra vez. La mayoría han estado escuchando. Mi diapositiva, por favor. Tiene anemia plástica, eso es cierto, pero no es adquirida. Su historia se remonta a más de 20 años, eso es muy raro para anemia plástica adquirida. Y tiene trombocitopenia documentada y anemia. Y el hallazgo más importante es la ligera deformidad de su pulgar. Hay que prestarle atención a los hallazgos sutiles. Era profesor visitante en la institución cuando la hospitalizó. No la vi yo en realidad, pero realmente pensé que el hematólogo de adultos fue muy astuto para describirlo. Desafortunadamente no tengo la fotografía. Siguiente. Trasplante de un hermano sano con tejido compatible se debe retrasar porque todavía no es claro si el hermano tiene el mismo síndrome de falla de médula ósea que la que tiene el paciente. ¿Verdadero o falso? ¿Hay que retrasar el trasplante? Sí, nos hace bien la musiquita esta hora. Verdadero. El trasplante se tiene que retrasar. Había 5 hermanos, 2 de ellos eran compatibles de tejido, los 2 con exámenes físicos normales y cuentas sanguíneas normales. La hermana de 55 años, que quizá recuerden, tenía una playera blanca que estaba hasta la derecha de mi serie de adultos con Fanconi, tenía una rotura cromosómica ligeramente incrementada, con diagnóstico de rotura fibroblástica cutánea de Fanconi, y tenía mosaicismo con corrección génica en la célula troncal. El hermano de 44 años, que también era compatible, tenía una rotura cromosómica normal y fue el que se usó para donador. O sea, la lección es que hay que pensar 2 veces acerca del diagnóstico. No supongan necesariamente que el primer diagnóstico es el correcto. Creo que me queda una diapositiva.
negativa. No. No, esa ya la mostré. Esa. Quiero mostrar el mosaicismo. Todos saben cómo se ve el mosaicismo. Ayer me hicieron el tour de la universidad. Muchos son mosaicos. Estos mosaicos son de Israel. Aquí tenemos un gen de anemia de Fanconi. El A es la parte normal, la mayúscula, y la A minúscula es la mutación en el alelo de un padre. Y este es el cromosoma del otro padre o el gen, en donde la mutación está en el mismo gen, pero en parte diferente. Como la mitad de la mutación del gen hace que el gen no funcione, no importa realmente en dónde se encuentra, pero es muy importante para eventos de recombinación, porque cuando se replica el DNA, se tienen que alinear los DNAs y se tocan entre sí. Y por lo tanto, puede haber cruzamiento. Ahora aquí ya tendremos a un individuo con un gen que tiene 2 mutaciones, no funciona, pero hay otro gen que es del tipo silvestre, es normal. Son como un heterocigoto. Ocurre en la célula troncal porque la sangre se está rotando tan rápidamente y la progenie de la célula troncal en donde ocurrió este raro evento tiene una ventaja de crecimiento. Y nosotros en nuestro estudio tenemos como 10% de nuestros pacientes con mosaicismo demostrado. Hay que hacer fibroblastos, rotura de cromosomas y pruebas diploicas para mostrarlo. Y ese es el final de mi historia. Gracias.